Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende en el momento que estén viendo este programa, porque esto es un streaming, siempre lo decimos. Ustedes hoy lo pueden ver en vivo, pero también lo pueden reproducir en YouTube en cualquier momento porque va a quedar grabado. Así que estamos en el cuarto programa de este espacio que se llama Hacela Corta. Es un programa que trata de rescatar las voces de los jóvenes, de los estudiantes, de los chicos, de los adolescentes. Y bueno, trabajamos temas que muchas veces son sensibles, que muchas veces son temas del debate común de los estudiantes, pero en esta oportunidad vamos a trabajar un tema bastante complejo, un tema que también nos hace replantearnos preguntas como educadores, como padres, como vecinos de aquí de la ciudad de San Nicolás, porque es un tema bastante complejo. Hoy queremos empezar el programa hablando de algo que muchas veces nos atraviesa, aunque también no sepamos cómo ponerlo en palabras. Se trata de la salud mental. Por ahí es un término nuevo, un término que se está utilizando a menudo hoy en día en los medios de comunicación y en los espacios de debate, un término nuevo, pero hace unos años a menudo no era muy hoy en día en los medios de comunicación, cuando se hablaba de salud mental, no se lo asociaba con padecimientos que hoy en día son vistos más socialmente y demás. Así que vamos a hablar hoy de salud mental, programa especial, y vamos a trabajar con profesionales, porque cuando hablamos de salud mental no estamos hablando solamente de enfermedades que son diagnósticos o enfermedades que tienen un tratamiento, sino también que estamos hablando de cómo nos sentimos, cómo nos vinculamos con el otro, cómo enfrentamos los problemas muchas veces y cómo atravesamos los cambios. Estos cambios que a veces son en edad madura, a veces son en la juventud, en la adolescencia o en la niñez. Y cómo pedimos ayuda. Cuando tenemos esa angustia, ese dolor, ese padecimiento, ¿cómo hacemos para pedir ayuda? Porque sabemos que solos no podemos muchas veces. Así que hoy vamos a abrir el diálogo, y para eso también vamos a abrir la cámara y vamos a presentar a Marina, que va a estar aquí en la mesa de trabajo hoy. Hola, buenas noches. Ahí está Marina. ¿Cómo va, Marina? ¿Cómo pasaste la semana? Bien, bárbaro, acá estamos. ¿Anduviste farmeando Aura vos también? Sí, ¿No? estuve ahí. Ahí está. Ya tiró un 6-7, Sí, ya estamos. ahí está. Bueno, todas estas cosas que la semana pasada anticipábamos, vieron que cuando hablamos aquí en el programa decíamos, ojo, que con esto se viene fuerte, y todos tuvimos el primer encuentro de farmeadores de Aura acá Increíble. en la plaza. Más de 500 chicos, se ve. A ver, vamos a charlar de esto también, porque para que 500 pibes se junten en un lugar público, no hicieron ningún disturbio, no hicieron nada feo, nada malo, todo al aire libre, un día soleado, lindo, y se autoconvocaron. O sea, también esto llama la atención muchas veces. Socialmente antes se encontraban, no sé, para jugar un partido de fútbol, para hacer algo, qué sé yo. Pero ahora, bueno, se reúnen para hacer estas cosas, estas cuestiones que a veces los grandes, los adultos no entendemos. Y a mí no me gusta eso que hacen muchas veces los grandes, que estigmatizan o miran con una mirada adultocéntrica. Cuestiones que, a ver, nosotros cuando éramos chicos también hacíamos cosas. Yo me acuerdo del rap en esa época, Yacimel, qué sé yo, la década del 90, la música que escuchábamos y todo. Y escuchaba Machito Ponce. ¿Quién no se acuerda de Machito Ponce? Marina, bueno, hoy estamos entonces... La mayonesa. La mayonesa. Bueno, hoy ya son más jóvenes. Esos son temas más nuevos. Bicho, los boliches. Y decíamos entonces, ¿cómo miramos a veces adultocéntricamente las cosas que hacen los jóvenes, los estudiantes, los menores de edad? Y lo vemos con una nostalgia al pasado y decimos, la música que escuchábamos nosotros, eso sí era música buena. Ojo, que hay de todo y hubo de todo en todas las épocas. Vi entre todas las publicaciones una comparación que hacía con esto de los floggers en También, su época. también. Y bueno, son movimientos que se van armando en cada época de una forma diferente y bueno, pero sí me gusta de esto que pasó en la Plaza Mitre, de que se pueda publicar, que los adolescentes se pueden juntar
que puedan hacer algo, que puedan ser un montón y que no necesariamente medie una pelea, un disturbio. Exacto. Y había chicos de todas las edades, de todos los barrios, de todos los lugares, ahí farmeando aura. Así que, bueno, vamos a ver, ese movimiento viene por todos lados, en Mar del Plata, en Córdoba, no sé, en distintos lugares. Así que veremos cuánto dura, porque también duró poco duró eso de los Terian y eso, duró poquito. No, bueno. Y qué sé yo. Bueno, Marina, hoy tenemos dos invitados Súper aquí invitados. en la mesa. Vos presentás a la dama y yo presento al caballero, ¿te parece? A ver, Dale. contanos un poco, presentá, no sé. Bueno, Maru Garavaglia, María Eugenia Garavaglia, ella trabaja en los consultorios terapéuticos de San Nicolás, es una profesional de la psicología, se dedica mucho a trabajar en discapacidad, en consultorios transdisciplinarios y también con chicos sin discapacidad, pero que estén con cuestiones que atraviesen la salud mental también. Por eso es convocado hoy, para que sea una voz autorizada para orientarnos cómo Bien. pensar la salud mental y darnos orientaciones, ¿no? Okay. No sé si, Maru, si vos querés presentar mejor tu espacio. Dale, Maru, contanos un poco, bueno, a ver, contanos un poco, seguro sos psicólogo, haces este espacio, digamos, ya sea de consultorio. Y bueno, primero que nada agradecerles por el espacio, por hacerme partícipe. Obviamente que cuando se trata de adolescentes me interesa mucho la problemática o las cuestiones que van surgiendo. Trabajo con muchos adolescentes con y sin discapacidad. Y bueno, desde ya agradecerles el espacio para escucharlos también o dar herramientas a las familias también para qué hacer en determinadas situaciones de conflictos, de sufrimientos, padecimientos adolescentes. Maru, ¿cuántos años hace bueno, que estás ejerciendo la psicología y demás? Contanos eso. Y yo quiero hacerte una pregunta para arrancar, digamos, ¿cómo ves la evolución en este tiempo? No sé, ¿cuántos años hace que haces consultorio y cómo ves los últimos años con respecto a si ha crecido, se mantiene, es estable? A ver, contanos un poco de eso. Sí, yo trabajo en consultorio particular y hace 16 años. Bien. 16 años. O sea, estamos hablando del año 2010, por decir un número, por poner un número. 2010. De 2010 hasta 2020 fueron 10 años consecutivos, digamos, supongo de una manera medio lineal o no sé, te fuiste ubicando y demás. Después de la pandemia todo el mundo habla y dice, no, que hay una crisis social, la salud mental. ¿Es verdad esto, Maru? ¿Es verdad que después del 2020 se ve más el impacto? ¿O no? ¿O es una percepción? ¿Qué es lo que vos ves en tu consultorio? Sí, hay un poco de realidad, obviamente, pero también no solamente basándonos en los números o en la estadística, hay más consultas. También, y creo que mi experiencia también hace que, bueno, que lleguen más problemáticas, más demandas, o yo me sienta más preparado, con más experiencia para recibir casos quizás más complejos que antes. No, cuando uno inicia, por ahí vas con más temor a agarrar ciertos casos más delicados o en donde amerita un compromiso distinto. La digamos. pandemia es verdad que cambió un poco el tema del clima social, de los chicos, esto de estar encerrados. Cambió un poco, ¿cómo lo ven ustedes los psicólogos, sobre todo en chicos de Sí, temprana edad? obviamente que hubo consecuencias en todos los aspectos emocionales, psicológicos y demás. No sé si atribuirlo pura y exclusivamente a una consecuencia de la pandemia, pero sí, obviamente, claro está que hubo más demanda, más consultas, no solamente de adolescentes, digamos, de adultos también. También. Pero no sé si atribuirlo Solamente a este exclusivamente periodo a de eso. tiempo. Claro, puede ser un factor que influya en el aumento de la demanda, el tema de que se hable más sobre y se habilite más allá, como de alguna manera se corra el mito de que solo el psicólogo va el que está loco o esto tan patologizante, o no, o a lo mejor no Sí, tienen nada yo creo ver. que los adolescentes hoy en día siento que tienen más herramientas que quizás hace 20 años atrás, por decirlo un número. Sí. Sienten que algo les pasa y no en todos los casos, obviamente, en cada caso particular, pero la mayoría de los adolescentes que llegan hoy al consultorio es porque lo piden, que antes no sucedía, de pedir ir al psicólogo y es más reticente quizás el adulto o el padre llega con más temor de, bueno, no sé, minimizando quizás
ciertas situaciones, minimizando o subestimando, o quizás dándole estos consuelos ahí que por ahí son un poco un arma de doble filo, ¿no? De decir, bueno, no, es por la edad, ya se te va a pasar, hay cosas peores, tenés todo, por ahí, y el adolescente lo está pidiendo mucho más que antes ir al espacio de terapia. Como que ese mito, por suerte, se va desterrando un poco, de que no solo van al psicólogo los locos, como se decía antes, sino que asisten porque yo siempre le digo a los papás, si el adolescente viene acá, a mi espacio y a su espacio, como obligado o empujado, porque vengo acá y te lo instalo acá, y bueno, acá está el problema, y es más difícil. En cambio, si ya tenemos un puntito a favor, si él es quien lo solicita, quien lo demanda, empiezan a sentir que, no sé si en todos los casos, pero al menos en los casos que yo tengo de adolescentes, la mayoría ha dicho, me pasa esto, me siento así, o por ejemplo hace 2 o 3 semanas recibí un adolescente, no sé qué me pasa, pero él iba cuando era pequeño conmigo, dejó unos años, y no sé qué me pasa, mamá, pero quiero volver con María Eugenia, porque algo siento que me está pasando, no sé qué, no sé a qué se debe, pero bueno, sí, eso lo noto mucho más ahora, está como más... Me parece súper positivo lo que estás diciendo, porque la búsqueda de la solución está en la psicología, en una terapia, y no tal vez en una conducta como alguna adicción, alguna mala amistad, algún mal consejo o algún mal hábito. Me parece buenísimo que los chicos empiecen a ver, me siento mal, algo me está pasando, voy a llamarla a Maru, María o quien fuese, ¿no? Me parece genial habilitar esto de la psicología como una herramienta. Totalmente. Bueno, y ahora sí vamos a presentar también al segundo invitado, que es Cristian Caminos. Él es licenciado en Trabajo Social, tiene también vasta experiencia aquí en la ciudad, pero él nos va a contar un poquito más algo sobre su dossier, digamos, su currículum. Contanos un poco, Cristian, esto, ¿cuánto tiempo hace que arrancaste? ¿A qué te dedicas exclusivamente? ¿Cuál es tu función hoy en día acá en San Nicolás y demás? Sí, bueno, en principio agradecer también la mesa de diálogo, muy rico, la verdad, escuchar también a los compañeros acá, así que nada, en principio agradecer la invitación. Yo arranqué ya desde muy joven a trabajar en el sistema de promoción acá, lo que es el servicio local de niñez, trabajé a los 22 años, arranqué, así que ya tengo 40, tengo un par de años encima. El clásico y conocido Prodenia. Exacto, claro. Acá en San Nicolás lo conocemos como Prodenia. Tuve 8 años allí, arranqué como operador de calle, lo que era detectar joven o niños en realidad en estado de mendicidad o en situación de calle, ¿no? Qué difícil. Y sobre todo me tocaba en nocturno. Así que en esa nocturnidad encontraba y hallaba varias cosas, ¿no? Claro, que no solamente era mendicidad, sino algo más profundo, ¿no? Bueno, después terminé en el sistema penal juvenil de la provincia, que hoy ocupo ese lugar, pero entre medio también trabajé en salud mental, en el Hospital San Felipe, estuve 5 años, también lo privado en el IEPSI, en internación, y nada, ya bueno, hoy en día ocupo un lugar de director en el sistema penal juvenil, en el Recepción San Nicolás, que es provincial, que ahora cambia la ley, así que ahora ¿qué va a pasar ahí? O sea, ese tema también lo vamos a trabajar acá en el streaming, porque es un tema que también importa mucho, sobre todo en el sistema educativo también y demás, y que tiene que ver con baja la edad de imputabilidad. Así que eso va a impactar mucho. Y de nivel del currículo, bueno, yo soy licenciado en Trabajo Social, estoy terminando también mi maestría en Trabajo Social en Entre Ríos, estoy en el proceso de tesis, también soy diplomado en Ciencia del Suicidio, con el creador de la ley, justamente el 27130, y también de Salud Mental Comunitaria. Ellos vinieron acá, los creadores de esta ley vinieron a San Nicolás hace... Páez, sí. Exacto, sí. Estuve en diálogo y le hice una entrevista y demás, y me contaban del impacto que esta ley, digamos, quiere causar en la sociedad. ¿Se instaló esta ley verdaderamente? No, la verdad que no hay participación, no hay adherencia a la ley de salud. Primero hay una crítica en principio a la ley de salud mental, en principio, hay una crítica fuerte, mediática también, mediatizada inclusive y vaga, el análisis que se hace por los medios de comunicación, ¿no?
Y después, en principio, también la ley del 27730, que era el suicidio, que justamente como objetivo tiene bajar la prevalencia y la incidencia del suicidio, Claro. bajo mecanismos de prevención, asistencia y prevención. Es importante que sea adherida. ¿Esa ley está actualmente, digamos, o sea, está sancionada? Sí, ¿Está? sí, hace, no recuerdo bien la fecha, pero creo que hace 10 años está, pero no está adherido a todos los municipios. Ah, está. ¿En nuestro municipio? No está adherido. No está adherido en nuestro municipio. Bien, Cristian, y con respecto a un trabajo, a mí me importa mucho, te vi en otra entrevista y bueno, vos hiciste un trabajo muy importante acá en San Nicolás que tuvo que ver con el Hospital San Felipe y demás, y realmente el impacto en los números seguramente o en los datos que vos pudiste recoger de ese trabajo nos dejan también un momento para el debate, para el análisis. Contanos un poco de este estudio que hiciste, este análisis, estas entrevistas que tienen que ver justamente con esto y con la ley que mencionabas. Sí, durante mi proceso en salud mental acá en el hospital entrevisté a más de 240 personas con ideación e intento de suicidio. Lo que me dio mayoritariamente mujeres con ideaciones e intentos, lo que hay un poco se sujeta a las teorías también, porque las teorías marcan esto, ¿no? Que la mayor incidencia la tienen las mujeres en intentos y ideación. Claro. Ya el acto del pasaje consumado es de los hombres, Ajá. que entra por otro canal ya más judicial. Claro. ¿Sí? Es altísimo, esto lo hice en el 2023, durante un año y chirola, pero los números marcaron el 2023. Los 241, para ser preciso, 241 personas. 241 personas en un año. En un año. Reincidían, ¿no? O sea, se contaba la misma persona si iba 2 veces. No, eso no, pero en los casos sí reincidían, los hechos sí. Claro. Entonces, a partir de este estudio cuantitativo, de alguna manera, yo siempre me llamó mucho la atención y empecé a investigar. Hoy en la maestría estoy en el proceso de tesis, estoy haciendo una investigación sobre el sufrimiento social. Ahí está. Entonces yo hago, y esto agarro aportes de Arthur Kleinman, un antropólogo norteamericano, y también agarro Bourdieu, en el tema, en su obra Las miserias del mundo, que está acá en español editada en el 93, que empiezo de alguna manera a mirar el padecimiento, el dolor o el sufrimiento social no de manera aislada, sino que está inscripta en el contexto social, político, económico e institucional. Y Bourdieu, en su obra, que no lo hice tan específicamente, sino que describe y hace unas narrativas de vida, por eso yo digo, el sufrimiento social es un proceso histórico y socialmente situado, digo yo. Exacto. Entonces relaciono las desigualdades con el sufrimiento y el padecimiento. La injusta distribución del capital cultural, como decía Pierre Bourdieu, y aparte esa injusta distribución también llega a esta injusta distribución del capital económico que muchas veces incide en estos intentos y demás. ¿Pasa o no pasa? A ver, ¿más gente pobre o más gente de otros sectores? En este estudio que vos hiciste, 241 casos, ¿de dónde provenían? Sí. ¿De qué sectores sociales? ¿De qué lugares? Por eso, ¿Qué se pudo analizar con respecto a eso? Sí, a partir de esta desigualdad que Bourdieu marca, desenmascara de alguna manera lo que es la desigualdad social, lo estructural como violencia estructural, pero no solamente estamos hablando de cuestiones socioeconómicas, también estamos hablando de las privatizaciones que hay. ¿No? Y a su vez también hay algo importante que destacar en este nuevo mundo moderno, que es la crisis del estado de bienestar. Ahí está. ¿Sí? Donde se impone un mercado sobre estas ideas del éxito y fracaso, esta lógica binaria, y en donde empieza a aparecer más los fracasos, los desazones, y la desigualdad como ordenamiento sociocultural, ¿sí? Que impone el sistema, donde condensan fuerzas, yo digo acá, desarticulan, ¿no? Y aparece acá el individualismo como también otro pasaje también hoy Claro. Entonces desarticulan, condensan fuerzas, y ahí aparece otra ventana, se abre otra ventana donde aparecen situaciones límites. De ahí donde digo yo que los cuerpos es donde los cuerpos se enferman, se rompen, sufren y también mueren. Entonces, la realidad que pasa de las cuestiones más subalternas, más abajo, es que estamos viviendo adolescentes, ya por edad etaria, vulnerados, pero también vulnerabilizados. Claro.
e instituciones, condición económica e institucional, también instituciones frágiles, que el funcionamiento y el regulador de la sociedad también fragilizadas. O sea, estamos viendo una crisis. Es un cóctel, digamos, que obviamente indica factores que obviamente determinan esto. Pero decía, la pregunta nuevamente, de esos 241 casos, ¿se pudo detectar, no sé, de qué sectores sociales provienen esas personas? Sí, bajos, de sectores medios bajos. Medios y bajos. Sí, ya hoy podemos hablar de medios, No, si podemos, estás hablando de personas a nivel de canasta básica, sí, ¿no? sí, de metodología, sí. Ya estamos hablando en situaciones de pobreza. Sectores más desprotegidos, más podríamos desprotegidos, decir. Totalmente. Bien, es un tema muy complejo y muy difícil a veces de digerir, ¿no? Como decía Cristian. Pero hay un tema que a mí me gustaría hacerle la pregunta a los dos y que cada uno me responda con su obviamente con su paradigma o con su campo conceptual, podríamos decir, que tiene que ver con esto que decimos, ¿qué entendemos hoy en día con el tema de padecimiento subjetivo? ¿Qué significa, Maru, esto? Padecimiento subjetivo. Toda la gente habla de esto, pero verdaderamente, ¿cómo le explicamos a un chico, a una persona que no está en el ámbito, qué es el padecimiento subjetivo? Y básicamente que tiene que ver con el sufrimiento o lo que cada persona puede sentir y sufrir frente a determinadas situaciones. Bien. ¿Y qué? ¿Pero qué se padece? ¿Y hay un padecimiento objetivo? Porque yo me preguntaba, digo, ¿cómo? Si hay un padecimiento subjetivo. ¿Por qué? Porque es un tema que se instaló, sobre todo en el último tiempo, no era una palabra o dos conceptos que van de la mano que eran muy habituales, es algo nuevo. ¿A qué hace referencia exclusivamente? A cosas, digamos, no sé, qué sé yo, de la psiqui, de la sociedad, no sé, ¿qué? No te llego a entender. Ponete en el lugar de alguien que no sabe nada de psicología. Si esto lo trasladamos a la población adolescente, me parece que como implica lo que implica la palabra, atravesar el proceso de adolescencia tiene que ver un poco con esto, ¿no? De el duelo que atraviesa un adolescente que deja de ser niño, claro, para pasar a empezar a construirse en un joven adulto, con todo lo que eso implica, los cambios no solamente físicos, sino emocionales, psicológicos, teniendo en cuenta lo social, el entorno cultural, todos los factores que influyen que el adolescente atraviesa esos años, sí, digamos, como un sube y baja de emociones, de sensaciones, de sentires, y sobre todo, sí, perdón. Y que no necesariamente aquello que hace sufrir a Maru hace sufrir a Marina. Y ahí está lo subjetivo. Ahí está. Y por eso ahí voy entendiendo un poco más. No desmerecer, suponte, no sé, Maru me guiña un ojo y yo sufro porque, bueno, para no poner ningún ejemplo de nada, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí, puede ser que a mí me provoque un sufrimiento y a Maru no. Entonces, cada uno o lo que decíamos el otro día con respecto a los chistes, no sé, lo que era antes. Eso que decíamos. Pasó, claro. Estaba el ejemplo de que, te dicen una vez, no va a estar sufriendo. Claro. Sí, puede ser que sufra porque una sola vez me lo dijeron, porque yo tengo una historia... O vengo con algo de mi casa, vengo con un bajón anterior y sí, me hace sufrir, aunque me lo digas una sola vez. Entonces, sí, decir, es muy difícil también hoy en día. Los sufrimientos son muy de cada uno. Claro. Y a cada uno lo hace sufrir una cosa, una circunstancia. Cuando vos hablabas de los sectores sociales y todo eso, más allá de súper valorable todas las estadísticas, hay mucha gente de clase alta que también sufre un montón y que no necesariamente a lo económico, ahora, que lo económico, ¿sabés qué? En donde veo yo que influye mucho en el acceso al tratamiento. Porque tal vez una persona de clase alta que tiene un padecimiento subjetivo o lo puede llegar a reconocer, puede acceder y paga un tratamiento de manera, o tiene una obra social. Claro. No sé, algo. Y tal vez en los sectores de clase social baja lo que no tenemos son recursos por ahí para que haya un tratamiento oportuno, efectivo, con una frecuencia adecuada, con una duración adecuada y con un sostén familiar, porque no es la persona es el grupo familiar. Claro, muchas veces también influye en todo el grupo. Cristian, y la pregunta para vos es cómo puede manifestarse ese padecimiento. O tenemos a la persona que dice tiene un padecimiento subjetivo.
¿Cómo aparece esto? Ya sea, Mirá, no puede sé. aparecer de muchas maneras. La violencia puede ser de muchas maneras. Puede ser autoagresión hacia uno mismo, hacia otro. La discriminación es un factor también en el adolescente muy potente. En las relaciones sociales, la vinculación también, la vinculación entre los pares. Por ejemplo, yo en la escuela, yo no soy docente, pero Claro. tengo un amigo que una vez me llamó, me dice: Cristian, hay un chico que está en un estado de crisis. En principio comenzó a hablar contra la pared. Bueno, entonces hay un montón de manifestaciones, Sí, ¿no? sí. En el sueño también hay que preguntar si nuestros jóvenes están durmiendo bien, si se están alimentando bien, cómo es la relación con sus pares, si se aísla, el silencio, que yo digo siempre, el silencio ya es ruido. Entonces hay un montón de manifestaciones. O sea que ahí nos tenemos que anclar de alguna manera para ver. Pautas de alarma, Como básicamente, pauta, tener claro, en en la cuenta. comida también, si dejan de Ujú. comer, la ansiedad si comen de más, la desorganización de sus funciones también. Y acá un poquito también me quería separar porque me quedó Sí. pensando en algo, No saber qué dije. porque ella empezó a hablar y yo enseguida me acuerdo... Los ricos también sufren. Ella Ese también fue el lloran, concepto. era. Los ricos también No, me lloran. quedé como pensando en cuando vos acá estabas hablando, me quedé pensando en un artículo de Feynman, el filósofo argentino, que hace muy poco murió, en un artículo que se llamaba Condena a Destino, ¿no? Y él decía que la diferencia entre un niño de clase alta y clase baja es que el pobre puede ser pícaro, decía, puede ser pillo, puede ser vivillo, decía, pero es un joven sin pizarrón, sin maestro, sin tiza, sin adultos, Me sin estás rompiendo el amistades. corazón. chao. Entonces, Me voy. a partir de ahí, también hay una sociedad que estigmatiza y construye identidades. ¿Sí? Y la vez cuando el pibe, cuando termina, él decía esto, que yo que trabajo en lo penal, cuando se manda una macana, en realidad ese destino ya está marcado desde que se nació, porque la sociedad ya lo está señalando como algo oscuro, opaco, la estigmatización es eso, Claro. marcado, que en realidad cierra el círculo de lo que ya se había pensado antes. Se había pensado un destino para Claro, él. por eso habla de destino condena, ya nacen con una condena puesta socialmente. La semana pasada estuvimos en diálogo con un juez de acá de San Nicolás que nos comentaba que el sistema justamente penitenciario argentino y sobre todo bonaerense está lleno de pobres, Sí. o de gente humilde, o de gente que... y la gente que verdaderamente, seguramente los delitos no son dimensionables en algunos casos, pero si hablamos del robo, del hurto, de cosas así, de ese criterio, las grandes estafas, los grandes desfalcos, digamos, seguramente esas personas no están presas. Exacto. No, tal Y en cual. cambio en la cárcel hay gente que robó capaz un auto, que no está bien ni justificado, pero te quiero decir que las dimensiones son mucho más. No, y aparte, a diferencia de esto también que el artículo hablaba, es que el niño con una posición más acomodada compra felicidad, ¿se entiende? En este mundo de consumo. O sea, esa es otra variable que hay que analizarlo dentro de todo. Sobre todo, yo siempre digo que hay una crítica ahí muy común, que yo se lo hago a mis amistades, a mi esposa, hablamos todo el Sí. tiempo, de cómo hoy se piensa una felicidad muy absoluta, ¿viste? El tener. Viste que hoy piensa, bueno, anda, porque hay que ser feliz en la vida. Sí, Hoy dice, sí. y de hecho las propagandas del mercado te instalan esa idea, esa utópica, y además de ser feliz también ese positivismo cruel, que hay que ser siempre positivo. Alegre. ¿Qué hago? Alegre. No se permite estar Claro, mal, no se permite claro. el sufrimiento, que Claro, el tema es que cuando vos no podés permitirte estar mal por cosas pequeñas, con determinada frecuencia, con una duración, empieza y termina, estoy mal porque mi amiga no me habla, bueno, mañana me empezó a hablar, se termina. De alguna manera no vas construyendo herramientas para poder soportar el sufrimiento un poco más profundo de algún duelo o alguna otra cuestión un poco más profunda, ¿no? Eso también es necesario a Es veces necesario. pasar eso. sí. Eso. Y cuando ese sufrimiento también se tapa con el consumo. Totalmente. A veces el tener, el querer mostrar, el querer las redes sociales, cuando te muestran un Instagram súper feliz, déjame dudar. O sea, la persona que todo el tiempo te está marqueando o te rastrea todo lo que tiene. Viste, ahí yo también pienso, ¿qué necesidad de mostrar tanto? Bueno.
No, sé, no, la otra cara. Es una cuestión Una ficticia. realidad demasiado recortada. Pero que demasiado mide recortada. y que afecta Sí, mucho sí. y que si yo pienso en adolescentes, las redes sociales influyen muchísimo, no llegar a ser como estándares de belleza. Ujú. A ver, ¿qué pasa cuando una chica se compara con la felicidad que tiene otra que no Claro, se cumple claro. con todo lo hegemónico, ¿no? También es muy Sí, difícil manejar sí, sí. eso, porque te lo venden continuamente y si querés ser feliz tenés que ser así, Es no un hay otra bombardeo, manera. sí, es un bombardeo. Es Que ahí se trabaja la subjetividad, las identidades de los el jóvenes. padecimiento subjetivo viene ahí, ¿no? Ahí está el Nuevamente. padecimiento subjetivo. Nuevamente. Bueno, yo quiero dejar mi número de teléfono que es 154 23 71 50. Ustedes marcan 336 423 71 50. Ahí pueden mandar mensajes y podemos escucharlos aquí en el streaming. Esto es como la época de antes, como la radio. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos radio y pedíamos un tema a la radio que Le dedicábamos. al 88? Era 25. Sí, Delata la edad esa. no Olvídate. Somos viejos hablándole a ¿Quién era chicos ¿quién era el que no decía escuchan eso? radio. No me acuerdo. Ya dijeron Sí, temas que ya dijeron ya, temas ya. al principio que dieron también un poco. Pero bueno, el número de teléfono nuevamente les repito es 336 423 71 50. Ahí mandan un mensajito, un WhatsApp y lo vamos a reproducir y a escuchar aquí. Acá tenemos una de las preguntas, de las consultas, porque también este espacio está abierto. Tenemos en las historias de Instagram el espacio para que los chicos, la gente que nos sigue en redes sociales pueda apretar ahí, comentar o preguntar. Y también muchas veces mandan audios y demás que los reproducimos. Así que bueno, repito, y después lo vamos a hacer en un recorte seguramente, es 336-423-7150. Ahí está saliendo al aire. Muy bien. Estamos en el primer mundo. Bueno, vamos a escuchar. Entonces, está saliendo al aire. Mirá, a ver, vamos a ver. Soy de la escuela Juan Manso, número 16. Para. Manso, número 16. ¿Cómo pueden influir las redes sociales en nuestra salud mental? Hola, soy Ale. Les cuento rápido. La escuela 16 de acá de San Nicolás es una de las pocas escuelas que tiene la orientación en comunicación. Los chicos ya falta poquito para que vayan a empezar a hacer las prácticas. También los chicos de esa escuela van a hacer prácticas con una radio, que es la radio de la Escuela de Arte. Y son chicos que obviamente están más al día, tienen una materia que se llama Observatorio de Medios y demás, así que lo trabajan en los temas y demás del streaming, y cuando ellos tengan que hacer la práctica seguramente también van a trabajar estos temas. Así que bueno, son chicos que estudian dentro de la orientación de la escuela secundaria una parte se llama comunicación, o sea, en cuarto, quinto y sexto tienen materias exclusivas de comunicación. Así que por eso siempre escuchamos mensajes de la escuela 16 y todo, porque junto con otras escuelas secundarias tienen la orientación de comunicación. Vamos a reproducir entonces nuevamente y lo que dice este estudiante. A ver. Soy de la escuela Juan Manso, número 16. ¿Cómo pueden influir las redes sociales en nuestra salud mental? Dejo de... Bueno, para que ahí está, pero ahí está. Ahora no es más suiza. El tema es así. Somos Dice, suizas. ¿cómo se trabaja esto de las redes sociales? Los chicos también, es como decíamos previamente, se están comparando todo el tiempo con otros. A vos en el consultorio, llega un chico y vos lo ves triste. ¿Cuál es esa percepción? ¿Qué te pone triste? ¿Te han contestado alguna vez? Me pone triste que mi compañero no sé, se vaya de viaje a Disney. Yo no me puedo ir a Disney. O no sé, o tiene otra, no sé, bicicleta, no sé, ¿qué tiene? ¿No? Los iPhone, no sé, tiene Los iPhone es un una tema. marca de competencia. O sea, Exacto. chicos chiquitos con iPhone. Hello. ¿Qué te dicen? A ver, Maru, contanos un poco eso. Contanos cómo se relaciona el tema del trabajo de psicología con esto de los chicos que se están comparando con las redes sociales de los otros, de los mismos compañeros, Sí, seguramente. aparece todo el tiempo, esto de estar todo el día scrolleando reels, mirando los perfiles, siguiendo a influencers famosos y esto de compararnos. Yo siempre lo que les remarco es, bueno, hasta dónde ese recorte tan chiquitito que vemos en redes sociales es la realidad absoluta de esa persona. Claramente lejos de eso. Digamos, vemos
una realidad con fotos con filtros, Claro. vemos una realidad de los Obvio. lindos viajes, de la familia feliz, Sí. y muy pocos suben un día llorando o un mal día peleando con los padres en la casa. No vende. No vende, exactamente. Entonces, cometemos el error de comparar nuestra vida completa, total, con nuestros problemas, o los adolescentes con sus problemas, sus cuestiones con vínculos, con pares y demás, con ese recortecito de las redes sociales que vemos ahí. Y, por ejemplo, te llega algún tema, un consultorio, tema de consultorio. Me sacaron del grupo de WhatsApp. O no me invitaron a un hay un cumpleaños círculo. y vi fotos del cumpleaños de 15 de fulanito, Terrible. menganito. ¿Cómo Sí. lo viven los chicos? Eso que se denomina el FOMO. O lo ven y dicen, no me invitaron a tal cumpleaños, no pude ir a ver tal recital, o no me dejaron mi familiar, mi mamá, mi papá, no sé, no me dejaron ir al boliche. Y lo están viendo que el otro sí está. Ujú. ¿Cómo es esto en la terapia? ¿Cómo se manifiesta, no? ¿Cómo lo ven los chicos? ¿Sufren verdaderamente por esto? Bueno, y ahí volvemos a hablar de lo subjetivo también, ¿no? Cómo cada uno lo puede transitar a eso. Sí, es común que aparezca. O estoy en mejores amigos o no estoy en mejores No. amigos. Lo vi, no lo vi. Pero sobre todo lo que yo remarco es, bueno, hasta dónde es saludable seguir a esta persona o, bueno, puedo decidir que ellos puedan tomar la decisión de decidir dejar de seguir a alguien, no sé si alguien vinculado a su grupo de pertenencia, sino generalmente a estos famosos influencers que están todo el tiempo. ¿Vos tenés muchos vendiendo. seguidores? ¿Tenés seguidores? Sí, en Instagram. No, tengo poquito. Sigan a Maru Garavaglia, hay que Arrancó hace seguirla. poquito, Arrancó. hace poquito soy media vieja, ¿viste? Pero como escuchá, que me resistía yo. Y en comparación de seguidores y seguidos, pues la otra vez hacíamos siempre esa comparación. Ahora viene el palo para mí, para El que palo, el palo. el palo es- hay gente que Claro. dice, te siguen, no sé, 100 personas, pero vos seguís 500. Claro, sí, bueno. O En- 1000. En mi Instagram personal puede ser que tenga un montón yo seguidos. Ah, Pero ¿viste? también Seguís muchos. más de los que me siguen, sí, claro, sí. Eso también porque Pero todo el tiempo también- yo sigo a poner determinadas cuentas y te siguen, claro, si vos seguís, yo no sigo a ninguno de estos chicos que viajan por el mundo y nada, porque me condena la angustia de ver que el otro Claro. esté disfrutando. Sí, claro. Salud mental, que luego cómo afecta. En paracaídas, se esté tirando en patineta, haciendo buceo, no sé, en islas. No me gusta, no me da- lo veo un ratito al reel y lo paso. Claro. Imagínate si esa Gestión persona, de las emociones, Maru, tu mito. imagínate si esa persona fuera de mi entorno, a veces, que muchas veces pasa, pero es una envidia sana, porque a veces se va de vacaciones y vos decís, qué copado, mirá, se fue a tal lado, tal otro. Pero también es como una sensación, me imagino en los chicos, los Claro, adolescentes. eso lo podés hacer vos adulto, quizás uno entiende que ya estamos un poquito, se supone, más formaditos. Tenemos como para herramientas. decir, claro, con más herramientas para decidir si es saludable o no seguir a determinada Exacto, persona. Pero un adolescente que está en periodo proceso de construcción de su identidad, es como que van probando, digamos, hasta dónde. Y sabes, Maru, a mí que me llama la atención con respecto a la salud mental, las redes sociales y todo eso, que hay como un gris. Fíjate Ujú. que se construye un lenguaje con emojis. Sí. Que el corazoncito, depende de qué color es, lo que significa. Ujú. Los estados, suben estados y no suben, es para Marina este estado. Ahora, la cantidad de personas que se hacen cargo de un estado que pone una persona, que a lo mejor es random, porque a lo mejor ese estado que pone lo pone porque, no sé, vio dos pajaritos en el cable como Luke Ra, y ya ahí se arma toda una historia a través de un estado. Entonces digo, esta falta de lenguaje, Ajá. esta falta de comunicación, esta falta de palabra, esta falta de vínculo cara a cara, cómo va transformando las maneras de comunicarnos y cómo esto abre un camino enorme para la confusión y que en general se distorsiona, porque muy pocas veces es, mirá qué lindo estado, es para mí. Ujú. No. Generalmente cuando es la agresión es para Claro. mí. Ujú. Entonces hay una decodificación de todos esos mensajes tan subjetiva, tan peligrosa. Hay que tener tanto cuidado de ver cómo
bueno, mi hijo ya es grande, ¿no? Pero cómo los chicos se comunican, qué medios utilizan para comunicarse y cuánta educación tienen acerca de cómo comunicarnos. La falta de palabras de que nos transformamos en emoji o en, ¿cómo era? Bueno, Armar agua. claro, Perfecto, claro. sí. También eso. Bueno, vamos con otra pregunta. Ahí, Soy Alejo de la escuela secundaria número a ver si se escucha mejor Soy acá. Alejo de la escuela secundaria número ¿Escucha? 16 Juana Manso y quiero preguntar por qué cuesta tanto pedir ayuda. Uf. ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda? A ver. Seguro que hay una, no sé, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre, pará, es Freud, se me quedé en esa materia. Mecanismo Defensa. de defensa. ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda? ¿En los adolescentes decís vos? Sí, supongo, porque Mejor son hablemos chicos. de los El que está hablando No de los adultos, pues ellos no está están hablando de metidos un en chico, tema. se supone que entre chicos, posiblemente, o sea, es difícil, ¿no? Sí, también tiene que ver qué familia hay atrás y claro, qué contención o qué espacios de escucha y de diálogo genera uno como papá para con ellos, que a veces eso existe o existe muy poco. O subestimar o minimizar y no se generan esos espacios de diálogo, entonces creo que tiene que ver un poco con eso, que la ayuda y la contención de la familia es Es importante, sí, claro. Después simbólicos ayuda, ¿no? Pues a veces se puede decir de manera dialéctica y a veces no. A veces también, yo decía, romper una silla en un aula Es un es pedido de una ayuda. pedido de ayuda, ¿no? Claro. Hay que hacer esa lectura también. Hay miradas también, las miradas, saber leer miradas, Sí. las tristezas que marcan las miradas también, ¿no? Hay un montón de formas, escritos, cartas, mensajes subliminales en las redes sociales. También son formas de pedir ayuda. Lo que está pasando hoy en día es que las redes sociales acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Es verdad, es verdad. Entonces sucede eso, y ahí se rompen los hilos de comunicación, pero más allá de esto, yo digo siempre que es una cuestión estructural. Se están rompiendo la fragilidad del tejido social, está deteriorado. Los vínculos se rompen. Entonces, ¿cómo solucionar esa solidaridad, esa colectividad que... Por eso hablo de crisis de estado de bienestar. Claro. ¿Se entiende? Falta Porque eso, sí, lo social que lo influye social que obviamente influye en un mercado que vende el individualismo como esta cuestión perversa de que yo solo puedo. Claro. O sea, y ahí, ahí empiezan las frustraciones y las desazones, ¿no? Y el cansancio del cuerpo, porque los que llegan son muy pocos. Claro. Esos que ven influencers, Sí, ¿cuántos son? Son ¿Y poquitos. a cambio de qué? ¿Llegan a cambio de qué? Y sí, bueno, fíjate este chico que hacía flexiones y demás, Jero Arias, ¿no? Que se cortó el dedo, no sé cómo el tema, Parito que lo seguía, me mostraron cómo era un chico que empezó haciendo una flexión por día, ¿lo conocen a Jero Arias? No. No. Es un influencer muy, pero muy conocido, que hizo una flexión por día durante todo un año, o sea, todos los días tenía el reto. Bueno, el primer año no lo logró, se lastimaba las manos, porque era todos los días hacer una dominada. Llegó, no sé, creo que tiene 2 millones, 3 millones, habría que buscarlo, de seguidores por todo el mundo, después incluso lo empezaron así. Pero ¿qué pasa? La última etapa empezó a hacer reto cada vez más difícil hasta que se cayó, se golpeó un brazo y creo que perdió 2 dedos, o sea, de la mano. Y, o sea, imagínate, y todo eso también, obviamente, mostrándolo, mediatizándolo, y sí, seguir seguidores, no sé, ahora no sé a qué se dedica Jero Arias, habría que buscarlo. Pero son... Ahora es boxeador. Ahí está. Acá me está soplando un parito. Secretaria. Tengo a mi nena acá en el estudio, pero no quiere, ella no le gustan las cámaras ni nada de eso, pero me dice que Jero Arias está haciendo bueno, combates así, en estos combates que hacen de influencer y demás. Vamos a ver si esta pregunta se asimila más a los temas de Cristian, a ver si la puede responder y a ver de qué se trata. Soy Mónica Estrada, profesora de sexto año de la escuela 16 Juana Manso, y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para ayudar a un alumno en una situación límite? Bien. Vamos con esto, Cristian. Vos decías, a veces romper una silla es un pedido de ayuda. La profesora nos comenta una situación límite. ¿A qué se puede denominar situación límite? Y obviamente, ¿cómo hacemos nosotros para saber
no sé cómo se Sí, lee esto. ¿Hay manera de sí, darse cuenta? la ley de salud mental habla justamente de la situación límite cuando se pone en riesgo la vida de uno o de terceros. Ahí está. O sea, eso es la situación límite. Por ejemplo, esto que se escucha ahora que se denomina cutting. ¿Es una situación límite? ¿Qué es el cutting y cómo arranca esto? Porque en la escuela se ve este tema y dicen, uy, ¿cómo hago? ¿Lo ayudo? ¿Cómo puedo ayudar a este chico? ¿Cómo hago para... ¿Cómo es este tema? ¿Se ve mucho? ¿Vos que lo trabajaste? ¿Es un Mira, tema? primero me permito desconocer Sí. el término, A porque ver. como no soy docente, la verdad que Las desconozco. autolesiones. Lo que cutting vendría a ser autolesiones. En realidad la autolesiones no está... Porque vos decías, la situación límite pone en riesgo Claro. mi vida Sí. o la vida de los demás. En Sí. el caso cuando querés ayudar a alguien que está atravesando esa situación límite, me imagino una autolesión, no sé, ¿qué se me ocurre? Sí, puede ser tranquilamente. En realidad la autolesión es más de códigos internos, pero entre chicos, pasa más desapercibido, lo puedes ver porque en un verano, en una estación más de calor, pero las autolesiones no están como catalogadas como en una posición de suicidio, aunque hay riesgo, ¿no? Porque lo que se tapa ahí es tapar un dolor emocional, un padecimiento emocional subjetivo, para contrarrestarlo con un dolor físico. ¿Entiendes? Que hay más. Karina Kaplan lo ha investigado el tema y ha publicado también materiales que tienen que ver con esto. Dice, ¿cómo hacer para callar ese dolor, esa Claro. angustia? Lo hacen a través de una lesión De un física corte. que obviamente le genera también, obviamente, complicaciones muchas veces y demás. Sí, y en relación a la respuesta de la docente, en realidad lo que hay que hacer en estos temas, que es por eso hay que buscarle interés público y político respecto, por eso yo doy una crítica a los que toman decisiones, Claro. ¿no? Porque me parece que hay una necesidad de la gente, de los jóvenes específicamente, y la política va por otro lado, me parece, no están como unidos, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que hacer es generar protecciones de seguridad a nivel social y geográfica en una ciudad, ¿no? Tenemos que empezar a hablar sobre diferentes temas, problematizarlo, porque también hay cuestiones muy de tabú que queda un poquito arrastrado de la Edad Media, Claro. que hasta el día de hoy se sigue siendo el silencio. Problematizar significa interpelar. Y cuando yo estoy interpelando también estoy diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a trabajar sobre las iglesias, sobre los clubes deportivos, sobre las escuelas, sobre los centros de salud, sobre la seguridad. Entonces, si armamos un conjunto y una red conceptual de seguridad y de protección, estamos más preparados para la urgencia. Porque si no, terminamos caducando y explotando las guardias de hospitales. Porque no se trabaja interdisciplinariamente. Previamente. Claro, no se trabaja interdisciplinariamente y tampoco transdisciplinariamente. Por eso hablo de fragilidad institucional. Porque son los que regulan y articulan el funcionamiento de un cuerpo social. Cristian, ¿y qué ciudades o qué hay estudios? No sé, me imagino que qué ciudades están trabajando esto, mejoran los índices, hay algo positivo. ¿Se ve en Argentina que haya lugares donde, qué sé yo, temas surgen así de un momento a otro y después se aplica política de Estado, política, no sé, ya sea provinciales o locales, y después esto se empieza a revertir? ¿Cómo? ¿Hay estudios probados de que esto se mejora de alguna manera? Claramente. A ver, no es el caso de Argentina Ajá. actualmente, Actualmente. pero hay casos, por ejemplo, en países más organizados como por ejemplo, los nórdicos, que son países, también hay que tener en cuenta que son países más pequeños, Sí. pero hay una inclinación de políticas públicas muy fuertes, ¿sí? Destinada a la niñez y adolescencia. Eso cambia muchísimo. Es un sistema de promoción y un abrazo simbólico. Porque hoy también los jóvenes piensan qué futuro me depara. Hoy vivimos una incertidumbre constante. Claro. Nosotros, los últimos, imagínate los jóvenes que hoy no están en la precarización laboral. Por eso habla de las desigualdades. No es solamente una cuestión de bolsillo, también afecta lo simbólico, lo relacional, ¿sí? Lo emocional. Entonces, ¿qué hago de esto? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué horizonte hay? Entonces estamos en una sociedad de la era del sinsentido. Claro. Entonces ahí es donde aparecen estos padecimientos subjetivos y sobre todo en una edad que es compleja.
De cambios. de cambios. Cristian, yo quería hacerte una consulta. Hoy hablábamos de un sufrimiento que a veces no encuentra salida y necesita ser expresado a través del cuerpo, ¿no? Yo digo, en este sufrimiento, cuando uno empieza a observar a través de cambios de actitud, bueno, no sé, de cualquier conducta que sea llamativa y que esté demostrando un sufrimiento, conectar a esa persona con situaciones que deberían o hay altas probabilidades de que le puedan generar un bienestar, como algún deporte, como redes de amigos. ¿No ayudaría a no llegar a ese punto? Sí. O sea, creo que por ahí también pasa por eso, ¿no? Una vez entendido que no pasa por una decisión, ¿cómo decirlo? No muy arbitraria ni mucho menos, sino decir, bueno, está sucediendo, hay un sufrimiento, lo estoy viendo, lo estoy observando. Automáticamente lo primero que tengo que hacer es empezar a generar otros modos de expresión artísticos, por ejemplo, Claro. dibujar, tocar un instrumento, no sé, algo que te conecte con un bienestar para no llegar a ese punto, ¿no? No, sí, claramente, hay que buscarle interés. Proyecto de vida, le diríamos. Buscar un proyecto de vida, hay que buscar interés, pero para que tenga un interés un joven hay que sostener también que... Es difícil sostenerlo. Claro, me pasa a mí en los contextos de encierro, ¿no? Que llegaron a una cuestión penal porque han hecho algo que no corresponde, pero si yo empiezo a analizar lo subterráneo del hecho en sí, vos te das cuenta que hay una crisis también de soportes, no hay soportes hoy en la sociedad. Entonces, cuando yo estoy diciendo soporte, porque eso hablaba de fragilidad institucional, porque la familia es una institución también, Exacto. es la célula de la familia. Exacto. Entonces, si vos hoy salís a las 11 de la noche, vas a encontrar niños seguramente jugando a altas horas. Sí. Y vos decís, bueno, ¿a dónde está el soporte? ¿Qué hace hasta ahora acá si yo sé que vive en tal barrio, ¿Se no? entiende? Entonces, lo que yo digo como protecciones o factores de seguridad es también incluir a un grupo de personas de interés también, de referentes afectivos también, para decir, bueno, che, vamos a ponernos en cadena, ¿sí? Como una barrera de decir, bueno, para estar atentos sobre situaciones de riesgo, ¿no? Hay que armar como una red conceptual de afecto. Exacto. ¿Sí? Hay que estar atento. Y también esto que vos hablabas hoy al principio fuera del aire, que también hay que crear también la red de protección también tiene que ver con empezar a hablar más de los temas en diferentes ámbitos. Porque por ahí pasa desapercibido. Yo por ahí he escuchado docentes que decían, bueno, la verdad que no sé, por eso no... O la frase, estoy tranquila porque mi hijo está todo el día en mi casa. Claro. Lo hablábamos también la semana pasada con el tema de los ciberdelitos, ciberseguridad y todo eso. Claro, sí, está en tu casa, está con redes, está solo. ¿Qué está haciendo? Y hablamos de la estrategia, de que la puerta está abierta, de que se vea el monitor. Bueno, también, ¿no? Esa soledad todo el día en casa, y la comunicación, ¿viste? La comunicación está fallando muchísimo, en todo nivel, ¿no? También hay una estructura violenta que cae también. Hoy estamos viviendo una sociedad violenta. Las redes sociales habilitan a esas violencias discursivas también, ¿no? Hoy se puede decir todo lo que quiera sin nada. Eso lo hablaba de la Cortina, que hay que empezar una española, filósofa y psicoanalítica, ya una señora grande, 90 años, ella hablaba que hay que condenar penalmente los discursos de odio, porque los discursos de odio son los que generan esta estigmatización, ese malestar, esa estigmatización, esas marcas que son imborrables. Entonces hay que terminar con esos discursos violentos todo el tiempo, porque en realidad cuando vos estás promulgando violencia, no te sorprende que la violencia te golpee a la puerta. Y claro. Como que te puede jugar en contra. Acá tenemos Picarrey 8475, porque acá, viste, son los números en YouTube, un mensajito, ¿no? Y dice, a nivel local, me imagino, ¿qué se puede hacer desde la intendencia, digamos, a nivel municipio, para estos chicos, bueno, de los barrios sobre todo? Porque decíamos, es fácil decir, qué lindo que se ocupen de temas o que puedan hacer, pero bueno, sabemos también que, a ver, ir a danza sale plata, ir a patín, comprar un par de patines sale dinero, pero ¿cómo ataca esto una entidad, ya sea como un municipio, una provincia? ¿Qué planes provinciales, locales, no sé? ¿Qué te imaginas vos que se puede lograr a nivel local? ¿O cómo estructurar algo para decir, che, esto se puede mejorar haciendo esto? Mirá, vuelvo al punto. Es un tema, ¿no? Porque hay que invertir mucho, me imagino, no sé. Y no tanto. No tanto. A ver, tienen idea. No tanto. Primero, articular las instituciones. Bien.
¿sí? Esa articulación de instituciones tenemos que estar en contacto. Yo que soy encabezo una institución penal juvenil, yo siempre digo que falta la articulación con otros efectores públicos. ¿Por qué? Porque están tan colapsados todos los sistemas públicos que en realidad empezamos a mirar sobre nuestro propio ombligo. Entonces acá hago yo en provincia, una vez en la Universidad de San Martín, le dije a muchos referentes de aquel momento, había muchas personas de inclinadas a la política, tenía que poner en provincia, yo digo, hay que hacer un agenciamiento. Y cuando yo dije agenciamiento, todos me miraron, ¿qué está diciendo este pibe? Entonces yo dije agenciamiento porque es un concepto que utiliza Deleuze y Guattari. Entonces él decía que a veces no esperemos tanto de arriba. ¿Qué hacemos? ¿Qué campo de acción tenemos? Desde abajo, que Desde salgan abajo. las ¿Qué ideas. articulamos de acá? ¿Qué construcción podemos hacer? ¿Qué vínculos podemos crear? O sea, poner 2 arquitos en un espacio verde tampoco es mucho. Claro. Sí, o una red. Núcleos barriales hay en casi todos los barrios. Las iglesias también, que también hacen una colaboración filántropo también muy interesante, de diferente creo que sea, ¿no? Y la política pública instalada en cada sector, no solamente en barrio, en todos. En todos. O sea, porque también esa instalación de política pública hace que la conexión de esas instituciones sea más frecuente. Lo que pasa es que no hay dinero para nada. Eso también fragiliza la institución. Hoy las instituciones se caen a pedazos literalmente. Claro, sí, lo vemos en los clubes de fomento, de los barrios, los baby fútbol, que se sostienen a pulmón, con rifas, lo que sea. Y este desinterés, por eso digo yo agenciamiento, porque yo que digo con agenciamiento, agenciar, nuclear, ¿qué intereses hay? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué síntoma hay social hoy? ¿Qué sintomatología? Lo que tengan acerca de lo que toman decisiones deberían leer o percibir la sintomatología de la época. No es casual que la OMS ya diga que en el 2030 la discapacidad social va a ser la depresión. Entonces, ¿qué estamos haciendo respecto a eso? Son temas complejos y que obviamente también el futuro, fíjate vos que dices, ya no se habla 2026, 2027, 2030, estamos tirando ahí un dato. A ver qué tenemos por acá. Mi nombre es Agustín y me gustaría preguntar cuál es el factor más importante que se tiene que tener a la hora de la utilización de las redes sociales en los chicos, cómo educar correctamente a los padres respecto a ese tema para que puedan hacer un buen uso, y también cómo puede abordar un adolescente, un preadolescente en la casa la temática de la salud mental cuando, por ejemplo, los padres piensan que la terapia es algo para locos o similar. Cómo poder tratar esos temas en la casa. Claro, muchas veces decíamos eso para la psicóloga, ¿no? Esto pasa a menudo. También, ¿cómo lo ves vos en los sectores más desfavorecidos? O depende en qué lugares esto se manifiesta así. O dicen, no sé, no, vos estás bien, no vas a ir al psicólogo. Sí. Otros te dicen, no, hijo, está bueno el psicólogo. Y en otros sectores dicen, no, pero dejate joder, no sé, andás con la pelota. Te compro la Xbox. Así estás contento, estás sonriendo. Ponele. O también el tema inverso. No hay plata para... digamos, para la Xbox, no hay plata para esto, menos va a haber para el psicólogo. ¿Cómo el tema? ¿Viste? También las obras sociales. ¿Cómo es el tema y el impacto de esto? Me imagino un tema complejo para la familia también abordar esto. Se cubre por obras sociales, hay nexo. No sé, no tengo idea. Pero es un tema complejo, ¿no? Porque el padre dice que el nene quiere ir al psicólogo. Sí. Y sí, pero también te quiero decir, es un gasto, depende de qué. Una inversión, digamos que es una inversión, no un gasto. ¿Cómo lo ves? La pregunta ¿cómo se llama que nos mandó? Buenas tardes, mi nombre es Agustín. Agustín. Me gustaría preguntar. Agustín dice, ¿qué pasaría si, la familia detecta esto y como que le da como un valor menor al psicólogo y, viste, como que da la sensación esa, como diciendo, no es para vos el psicólogo, dejate joder, que yo andar a hacer otra cosa. ¿Pasa eso? Eso quiero saber cómo lo ves vos, cómo lo... Y los que llegan a mi consultorio, obviamente que no. Pasaron esa barrera. Pasaron esa barrera. Han tomado la decisión, o a veces son un poco empujados por instituciones educativas, o la escuela, que se marca ciertas señales de alarma, pero si hay un papá que decide llevarlo es porque escuchó a su hijo o vio o pudo decodificar alguna conducta y hace algo al respecto.
porque si nos quedamos sentados a que la situación pase, Sí. me parece que no es una Y opción. con respecto a esto que decíamos de las obras sociales y demás, ¿es un tema o ya directamente ninguna obra social? Sí, mirá, acá en San ¿Cómo? Nicolás no sé si quedan algunos psicólogos que trabajan. Yo todavía alguna obra social, alguna, Sí, muy sí, poco, sí, más sí, por por eso. discapacidad, porque bueno, el paciente tiene esa opción y al trabajar yo en un equipo interdisciplinario, bueno, trabajo con obras sociales, pero pacientes comunes, por decirlo de alguna manera, creo que no hay muchos psicólogos ya que quedan que Claro, trabajen por claro. los Por eso vos honorarios están fijate muy que se desfasados. juntan de alguna manera los dos cordones de lo que decíamos, porque por un lado no tenemos instituciones que ofrezcan este servicio, ya sea gratuito, no sé, de salud Ni un mental, estado presente. y un estado presente, y por otro lado hay personas que incluso pudiendo tener el dinero para pagar la terapia y todo, lo ven como algo que ellos no le dan el valor suficiente también, o viste lo que decía. Perdón, un segundito, Mario, y si hay un chico que nos está escuchando, suponte, se me ocurre, Sí. y que ese chico no sabe cómo pedirle a los papás, cómo tendría que empezar esa conversación con sus papás para decirle necesito terapia? A ver, ¿cómo hace una persona? A lo mejor se están dando cuenta y ya saben que va a haber un prejuicio. Yo aclaro, por ejemplo, que un medio es, si papá no me va a escuchar, mamá no me va a escuchar, sí te van a escuchar en los equipos de orientación, En la en las escuela. escuelas. Ahí ya se puede, Sabemos que ahí primero, punto y aparte. Ujú. Ese pedido de auxilio existe, esa red interinstitucional existe, funcionará saturado, ¿no? Pero digamos como que está y funciona. Pero además de la escuela, ¿cómo podría empezar a poner en palabras que a lo mejor se me ocurre dejando una carta? Lo que no puedo decírselo en la cara es una opinión. No sé qué otros recursos podría suelo recomendarlo como una herramienta, el escribir, digamos, no solamente para ellos, sino para contarle a sus papás algo, de escribir. O bueno, generalmente usan el mensajito también, de Claro. escribirle, ¿no? Y le dije y me dijo, porque las Bueno, conversaciones de ellos son así, bueno, y a veces están en la misma casa mandándose mensajes. Bueno, también es una forma de comunicarlo. A mí me gusta trabajar mucho con los papás de adolescentes, sobre todo, y bueno, Claro. de niños también, como para que puedan darle ese lugar. Y yo creo que si se genera la confianza, va a ser un adolescente que va a pedir ayuda explícitamente, sin necesidad de recurrir a otro tipo de conductas o conductas en la escuela y demás, en donde llame la atención la urgencia o no llegar a ese punto, digamos. Claro. Pero yo lo estoy viendo un poco más últimamente, esto de que pueden expresarlo más directamente al pedido de ayuda, en algunos Qué alegría. casos. Qué Sí. bueno. Aunque sea en algunos Al casos, menos pero los que es llegan sumativo, a mi un poco espacio, más. digamos. Claro. Sí. Vieron que Ahí tenemos un mensaje también, Jorge Luciano Romero, ahí sí con nombre y apellido, saludos a la mesa, hay que animarse a hacer y a presionar para que aparezcan las inversiones públicas, se puede seguir rompiendo el tejido social, obvio que esto se va a seguir rompiendo, y cuando sabemos cuáles son los problemas, lo importante es, obviamente, que los organismos tomen cartas en el Sí. asunto. tal cual. Es un tema. Y aparte, un poco de lo que venimos hablando, fíjense también cómo lo invito para analizar también, cómo lo íntimo, lo privado se relaciona con lo estructural. Sí. O sea, porque cuando estamos hablando de crisis, ¿no? Cuando yo digo que estamos hablando de crisis, estamos hablando de una crisis de malestar, una crisis de sufrimiento. Entonces es una cuestión colectiva también, ¿no? Entonces por eso hay que politizarlo. Siempre digo, en el sentido de si bueno, inyectar políticas públicas Claro. serias, porque si no la crisis se termina individualizando y responsabilizando para uno mismo. Y ahí se despolitiza. Y se hace responsable uno mismo y el verdugo termina siendo el mismo El sujeto. padeciente. ¿Se El que entiende? no puede hacer nada porque está en el Cuando- momento del padecimiento. Tal cual. O sea, si fuese fácil, nadie estaría en una situación crítica de salud mental, ¿no? Si pudieran salir. Totalmente. Y vamos con la última pregunta de la jornada. Recordemos, tenemos un teléfono que es 336-423-7150. Muchas veces son nuestros mismos colegas, compañeros y demás que se van comunicando y van dejando también mensajes, porque la idea es que esto, bueno, se empieza a generar una red y que llegue después esta grabación, este video, a muchos
colegas, bueno, vecinos, gente de aquí de la ciudad, ¿no? Que les pueda llegar a interesar el tema. Mi nombre es Bruno y quería preguntar qué hacer cuando un amigo te cuenta una noticia triste o negativa o trágica, si hay que escucharlo y tratar de cambiar de tema para contar algo gracioso, o si hay que contarle algo peor que te pasó a vos como para darle perspectiva, o si directamente escucharlo y tratar de entender por lo que está pasando. Gracias. No te para la psicóloga, a ver. Es muy Vamos, subjetivo. Mario. La psicóloga. Y entonces cambiamos de perspectiva. Y no, cambiar Tirale de un tema, chiste, creo que- Tiramos tirá. un tiro a decir eso. Digamos, depende de cómo uno tome eso que me está diciendo, ¿no? Hay que saber qué hacer con lo que me está contando ese amigo. Me parece que Es una escucharlo... responsabilidad recibir un mensaje, ¿no? Cuando te cuentan, vos ya ahí Sí. tenés algo. ¿Y qué haces Sí. con ese algo? Sí, yo creo que escuchar es un acompañar, escuchar, contener. Si hay que decir algo, se dice, y si no, me parece que es eso, estar. O darle el espacio para si siente la confianza de volver, si darle la herramienta de que pueda consultar con algún profesional, si siento que como amigo no tengo las herramientas o lo que voy a decir no va a sumar, digamos. Creo que todo lo que pueda hacer un amigo es válido también, me parece, Sí. ¿no? Pero bueno, también darle la posibilidad de, bueno, che, acá estoy, pero podés consultar con un profesional. Es Ahí la yo haría opción. otra salvedad, porque nombra un evento trágico o Sí, algo así. o idea, Eh, a ver, ¿qué negativa, qué sé yo. No, sí, pero también lo que te puede estar contando puede rozar el delito o puede rozar esa situación que ya implica otra cuestión como una denuncia. Entonces también eso hay que hablarlo con un adulto y no solamente ofrecer el espacio de escucha, porque si cuentan determinada situación que ya rozó un delito y bueno, vos ya ahí estás enterándote de algo y es bueno buscar un adulto Ujú, para decidir si es un delito que hay que denunciar o es una cuestión de contención. ujú. Y por otro lado, los amigos hay que ver qué amigo también, porque yo no Sí. aconsejaría a cualquier amigo el que te va a llevar a pista, Algo negativo. o claro, o aquel amigo que te va a ofrecer, te va a acompañar, te va a ofrecer un espacio de escucha, de contención, venite, tomamos unos mates, venite a dormir a casa. Pero este es diferente. Yo Él supongo. se sintió preocupado. ¿Eh? Él se sintió preocupado y lo hace. Claro, Y yo ¿viste? supongo. Un tema que, bueno, que estaba escuchando hoy mientras venía en el auto y demás, el tema esto de, viste que hay cada vez más gente supuestamente que está endeudada, que ha sacado crédito y no lo puede pagar y demás. ¿Esto impacta, digamos, socialmente, bueno, en todos estos estudios que has hecho vos, la crisis económica o el tema de decir, che, debo plata, no puedo pagar esto, no puedo, y toman decisiones a veces muy drásticas, la gente, ¿cómo lo ve a esto? ¿Influye en la sociedad? No, sí, claramente. El bolsillo, por eso digo que el sufrimiento social no solamente es una variable emocional y simbólica, sino económica. No es casual que en las crisis socioeconómicas a nivel mundial hay mayores crisis subjetivas. Hay más divorcios, más separaciones, más suicidio, más insomnio, más depresión, más ansiedad, más trastorno alimenticio, más ludopatía. Yo no sé, veas Cada vez a menor edad. cómo hacemos una cadena de un montón de cosas. Entonces, claramente que influye, ¿no? Claramente. Impacta seguramente directamente. Son las 8 de la noche y 39 minutos. Ya nos pasamos unos minutos en este espacio de streaming que es semanal. El programa se llama Hacela Corta. La idea es hablar, debatir, poner, digamos, en tensión temas que también son de interés para los estudiantes, para los chicos digamos, de las escuelas y demás. Porque nosotros, bueno, en el caso mío, yo soy Cristian Juárez Giovanelli, yo soy inspector de nivel secundario de escuelas. Y bueno, Marina, que también se desempeña como equipo de orientación escolar en una escuela. Así que también tomamos muchas veces esta voz que anda dando vuelta de los chicos, los temas que les llegan a interesar y demás, y los ponemos en esta mesa de trabajo. En el día de hoy hemos invitado a dos profesionales de aquí de la ciudad que se van a despedir lamentablemente porque este espacio llegó a su fin. Uno de ellos es Cristian Caminos,
que se despide y deja un mensaje a toda la audiencia, ya la cámara 1 o 2, no sé. Bueno, nada, agradecer en principio también el diálogo, la mesa, digo, para mí es muy rico empezar como dije antes, a interpelar, a hablar ciertos temas que termina siendo tabú por cuestiones de vergüenza, por cuestiones de estigma. Me parece que hay que empezar a barrer eso y sacar todo a la luz. Y a trabajar socialmente, comunitariamente, interdisciplinariamente en pos de un bienestar, porque hay que generar sociedades sanas y armoniosas. Hay que terminar con la violencia estructural que hay de bolsillo, de vínculos e instituciones también, para construir sociedades sanas y sólidas también, y de confianza también, porque también en esto se derrumbe todo, como dije anteriormente, y hay que generar ese fortalecimiento del tejido. ¿Sí? Mientras más se habla, menos se padece. Mientras más se hable, más redes van a aparecer. Sí. Alguien va a escucharnos. Y otro punto también, no es solamente un punto de profesionales. Construir sociedades sanas requiere también de una ayuda comunitaria. Totalmente. O sea, no es solamente una inclinación, una idoneidad profesional. No todos somos idóneos en todo. No, por eso necesitamos de todos y de todas para trabajar la salud mental. Y bueno, y también se despide de este espacio que ya llega a su fin María Eugenia Garavaglia, que es psicóloga y también nos ha acompañado en esta mesa en el día de hoy, que trabajamos un tema bastante amplio. Fue, digamos, para mi entender, un puntapié para arrancar que tiene que ver con la salud mental. Hemos trabajado muchos tópicos, así que bueno, se despide la psicóloga Maru Garavaglia de toda la audiencia ya en la cámara 1. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme participar y espero que sea el primero de muchos. Maru, y si hay algún papá que esté interesado en consultar, ¿a dónde te encuentran? Mi consultorio primero para hacer y ahí digamos el Instagram, ya que está. Claro, mi consultorio. Mi consultorio está en Almafuerte 170. Ahí, claro. En las redes sociales también me pueden encontrar. Exacto. Como Maru Garavaglia, ¿no? En redes sociales. No, psico.me Garavaglia. Complicado, mejor en calle no. En Almafuerte de Trameíno y España, en consultorios terapéuticos. Ahí está, atención de chicos y adolescentes, sí, así que bueno. Sí, especialmente. Este fue el programa número 4 de Hacela Corta y también se despide Marina, obviamente. Hasta el martes. Hasta el próximo martes con un tema mucho más alegre, mucho más descontracturado, que tiene que ver con la música, con... Facundo. Vino hoy, el invitado de la semana. Facundo, perdón. Eso es la ansiedad, eso se llama ansiedad. Mario, turnito para Marina. Invitó al guitarrista y llegó en el día de hoy. Bueno, será hasta la semana próxima. Esto fue Hacela Corta y esto es Arena Streaming.